Este episodio de Frank Zulus Meditations Podcast. Iba caminando con eso dentro del museo y me topo así con una vitrina con una mano de metal, güey. Algo que se me hizo muy memorable, investigué el monumento que le hacen a este güey en Siegibar. Está bien chido porque es una estatua donde está el busto de este güey y al lado está el busto de Suleiman, güey, porque eran así enemigos de batalla, güey, y se murieron los dos en la última batalla de ambos, güey. ¿Qué pedo, gente del multiverso que escucha las plataformas de FMP? Este es el episodio número 45 del podcast. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, mi compilla Didier. Y, güey, muy especial porque de todos mis compas, tengo varios compas a los que les gusta la historia, pero yo creo que si tuviera que elegir un compa con el cual hablar de historia, serías tú, porque creo que estamos más o menos como en la misma sintonía como de gusto por la historia en general. Porque no es así como, o sea, a mí me mama, por ejemplo, la historia de México, pero pues no nomás me mama la historia de México, o sea, me mama la historia en general. Y hay muchos personajes de la historia que, o sea, me maman y unos son de aquí, otros son de allá, y otros son de allá, y otros son de allá, y todos tienen como sus trips en específico, ¿no? Algunos son guerreros muy cabrones, otros son inventores muy cabrones, otros son filósofos muy cabrones o así. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algunos guerreros legendarios. De hecho, va a ser un top 4 como de guerreros legendarios. 8, ¿no? Porque... bueno, son 8, son 4 y 4. O sea, 4 4 míos, 4 tuyos, que escogimos cada quien personalmente para hablar de ellos y por qué como que se nos hace como atractiva su historia. Que creo que eso está chido y, güey, como te digo, o sea, creo que de mis compas, contigo este tema va a estar chingón. Creo que es importante también resaltar que no somos ningunos historiadores. Ah, sí. Eso es súper importante. Somos básicamente aficionados a la historia. A mí siempre me ha gustado un chingo saber de historia. Todo por Age of Empires, porque mi papá, cuando estaba morro, se le ocurrió la brillante idea cuando nada más... yo nunca tuve consolas, tuve pura PC. Y mi papá dijo, voy a comprarles este juego a mis hijos porque se lo pasan en todo el día, todo el perro día en la computadora. Este juego para que aprendan un poquito de historia y para su sorpresa funcionó. Sí, güey, es que la neta sí, porque aparte está basado en personajes reales y cosas así. Claro, y como que te empieza esta curiosidad de estar investigando un poquito porque, digo, todos los que han jugado Age of Empires desde el primerito es la historia de Grecia. Y este periodo histórico, el clásico, y empiezas a investigar un poquito más, vas jalando el hilo y una vez que empiezas a hacer esto, te vuelves historiador por afición, güey. O sea, sí. Empiezas a buscar cualquier tema y de repente cualquier cosita te llama la atención. Por ejemplo, no sé, la Revolución Francesa. Y empiezas a jalar el hilo de la Revolución Francesa más allá de lo que estamos acostumbrados a que te enseñan en la escuela, güey. Que ese es un gran error porque te hacen memorizarte fechas en lugar de que busques por tu cuenta contextos, personajes o en este caso vamos a hablar de batallas o no personajes principales de los eventos históricos, pero son personas que pelearon y que gracias a ello hubo algún desenlace mayor. De hecho, ninguno de los personajes que yo escogí, ninguno fue ni rey, ni emperador, o sea, ninguno de estos güeyes tenía un poder como superior, ¿sabes? Ajá. Todos estos personajes que yo elegí por lo menos son guerreros muy cabrones, unos solitarios, otros mercenarios, otros pues peleadores por algún... Por gusto. Sí, güey, casi. Eso también está cabrón, porque muchas veces como que en las películas o así, vemos y el rey es el guerrero más cabrón. Y en la historia real, esto casi nunca es la realidad, güey. Sí, no, es que a medida que la guerra se complicaba, el rey ya no podía darse el lujo de participar en los campos de batalla. Entonces salen estas figuras que son muy importantes, que pelean y ganan batallas, pero el rey, pues, cómodamente, desde su palacio, güey, es de...
dense en la madre. Dense la madre por mí. Ganen, ojetes. Sí, güey. Básicamente. Sí, güey. Es que, ajá, eso es una como... Sí, o sea, no es la generalidad en la historia eso. O sea, que los reyes o emperadores o así sean como un guerrero elite acá, ¿no? Generalmente va a ser pues un soldado muy entrenado, muy cabrón y que tal vez salió sobre los demás. De hecho, pues como para empezar, si quieres, empiezo yo con mi primer compilla medieval. El primer personaje que yo elegí fue, obviamente no voy a pronunciar bien su nombre, pero hay que poner un paréntesis, no somos ningunos lingüistas, vamos tampoco. a machacar todos los nombres que vamos a... De hecho, porque pues no todos son en español, que es nuestra lengua principal. De hecho, mi primer personaje es alemán, aunque en ese entonces ni siquiera existía Alemania. Antes de empezar, te estaba diciendo que este güey pertenecía todavía al Imperio Romano, pero es realmente de la región de Alemania, más sobre todo del suroeste de Alemania, a lo que se le conocía o se le conoce como el Schwäbisch, o perdón si lo estoy pronunciando mal, pero esa es como una región. Incluso el Schwäbisch es como un dialecto del alemán que habla la gente del suroeste, porque en Alemania tienen como muchos dialectos. Vale. Pero bueno, este personaje es Getz von Berlingen. Que es un compa que nace a finales del siglo XIII, pero que tiene una historia muy cabrona. O sea, yo recuerdo estar en Alemania. O sea, yo conocí a este güey porque estaba en Alemania. Estaba en una ciudad que se llama Heilbronn. Y entré a un museo que tenía como historia general de Alemania. No era nada más como de esta época. Pero llegó a una sección. Estaba súper solo el museo, güey. Si estaba yo caminando allá adentro con mis dos amigos, que son una pareja ya de 60 y cacho años, que dijeron, sabemos que te gusta la historia, vamos a entrar aquí. Iba caminando con eso adentro del museo y me topo así con una vitrina, con una mano de metal, güey. Y como que lo primero que te imaginas viendo esa madre es a Jaime Lannister de Game of Thrones, güey. Porque ya es que le cortan la mano y trae su... Yo creo que ese güey está inspirado en Getz. Pero Getz en realidad pues pertenecía a una familia noble, güey. Y tengo entendido que en los nombres alemanes, cuando tu nombre empieza con B-O-N, Von, que en realidad se pronunciaría creo que Von, como que se pronuncia como F, la V, significa de. Entonces este sería como Getz de Berlingen. Pero el de, o sea que tú tuvieras ese de, que pertenecías a tal lugar, significa que tenías como cierto... pues como cierta nobleza en tu familia, pues. Es como este chiste que hacen las morras cuando se van a casar con alguien, que les dicen por su nombre, no sé, Martita. Martita de su chingada madre. De su chingada madre. O sea, se agregan el artículo de para enaltecerlo, ¿no? Para pseudo denotar nobleza. Pero bueno, me imagino que antes sí era el propósito. Sí. Sí, es como dices tú, un denotador de... De hecho, yo incluso pasé por fuera de la casa de este compa, güey. Porque te digo que yo estaba en esa región. Y se sigue conservando la casa de este güey. Y una persona vive ahí, o sea, es una casa habitada. No es una casa muy grande, es como mi casa, haz de cuenta. Pero en un pueblo micro ahí en Alemania. Y te digo, lo primero que yo veo de este güey es la mano esta en la vitrina. Y luego dije, pues, ¿de quién es esta mano, no? Y se acerca un güey del museo y amablemente me empieza a hablar en inglés porque, pues, obviamente no hablo alemán. Y me empieza a dar más o menos como una historia y, güey, me obsesioné con este cabrón porque dije, este güey es un pinche badass, güey. Algo cagado de los 4 personajes que elegí hoy, que te decía ahorita, es que aunque los 4 son guerreros cabrones, solo uno de mis 4 personajes murió en batalla. Por ejemplo, Getz no murió en batalla, murió a los 80 y tantos años, felizmente en un castillo. No
No, o sea, dice aquí, o sea, yo lo investigué y dice que murió en el castillo de ¿A los cuántos? 80 y cacho. Es un chingo para, Sí, como para la época. 84 años se murió este compa. 82 años. No mames. En el castillo de Hornberg. Ese no sé dónde está. Pero sí, murió de causas naturales, güey. Y eso que es un güey que se dio perdió la mano en una batalla. ¿Y sabes cómo la perdió? De un cañonazo, güey. O sea, el cañonazo le hizo mierda a la mano y le tuvieron que amputar, o sea, un buen parte del brazo. Y se hizo una mano prostética. ¿Cómo? ¿Cuál es el término? ¿Prótesis? Ajá, se hizo una Bueno, sí es prostética. Se hizo una prótesis, pero muy funcional, güey. Y para la época, o sea, el güey podía abrir y cerrar la mano, tenía varios grips para diferentes cosas, o sea, para agarrar diferentes armas. Podía incluso hacer como el shake, o sea, dar la mano y así como, ¿qué pedo, no? Porque creo que esto es importante, o sea, a pesar de haber perdido la mano y tener su brazo biónico, seguía peleando, güey, Ah, claro que seguía peleando, güey. Hasta escribía con esa mano, güey. O sea, eso está cabrón. Esa es una de las cosas que encontré como en las crónicas donde investigué. Y me impresionó cañón. Me impresionó que perdió la mano. Pero algo que me impresionó todavía más es que este güey tenía como su mentalidad de caballero. Y no me refiero a caballero como de caballero masculino, sino de caballero medieval, güey. The Knight. Ajá, de knight, exacto. O sea, tenía a lo que se le llama como el knighthood, como esa mentalidad. Y no era un güey que fuera como corrompible. Ese vato traía su idea de qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. E incluso, a pesar de ser un güey que viene de una familia noble, el güey se dedica a cuidar al pueblo y a pelear contra el gobierno para ayudar al pueblo, güey. Como tipo un Robin Hood, haz de cuenta. Que dentro de las máximas de la caballerosidad, o sea, nuevamente no el término masculino, sino de ser caballero, es la defensa del débil, ¿no? Estos conceptos que supuestamente representa un caballero, pero muy pocas ocasiones lo cumplían porque pues estaban subyugados al poder, ¿no? A los reyes. Entonces, pues, por más que tú dijeras, no, yo soy un caballero, yo no voy a lastimar a los débiles, si llega el rey y te dice, pues chingate a esos güeyes, pues sí, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué órdenes estás acatando y qué fibra moral y ética está tocando en ti, no? Entonces este güey era así de que, como que tenía bien marcado esto está bien y esto está mal y no me voy a regir precisamente como por una voz de poder, ¿no? Y de hecho este güey era conocido, era famoso por, pues, invadir castillos, güey. O sea, llegar y chingarse a güeyes de castillos que estaban oprimiendo, por ejemplo, a pueblos, campesinos o cosas así, ¿no? De hecho, yo visité un castillo en Alemania, random. O sea, iba en la bici y lo vi en la colina y dije, no mames, voy a ir a ver qué pedo, ¿no? Había muchísimos castillos abandonados, pero este no estaba abandonado. De hecho, seguía viviendo una persona ahí, alguien del gobierno, de hecho, güey. Y estaba el castillo como antiguo, de la Edad Media, y pegado me refiero a que construido pared con pared, construyeron como un castillo más moderno ya a finales como del siglo XVIII o algo así. Y este güey yo creo que lo heredó como de familia y siguió viviendo ahí y como que convirtió la parte antigua en un museo. Y resulta y pasa que este compa peleó ahí y fue y invadió este castillo. Vi un castillo en la cima de esta colina, pero no se puede llegar en bicicleta. Entonces, espero llegar por este sendero. Esto que podemos ver aquí es Burgkrautheim, si no estoy pronunciando mal el nombre, lo cual es muy probable. Y como dije previamente, esto es como mitad un castillo semi-moderno y la otra mitad es como, pues probablemente de la Edad Media para atrás o algo así, como esta sección. La verdad es que ni siquiera sabía que este lugar estaba aquí. Lo vi cuando venía en la bicicleta y dije, no mames, qué pedo, está muy interesante esto. Y aparentemente es un museo.
Goetz estaba parado aquí abajo y había un granero lleno de soldados de este castillo. Y este güey agarró y lo quemó y mató a todos dentro de ese lugar. Y alguien que lo estaba viendo desde una de las ventanas de la torre, que está justo aquí, algo le gritó a este güey y este güey desde abajo les gritó así de que... Y bésame. Y aparentemente esta frase se hizo muy popular. Y Goetz tiene una frase muy popular, que es lo que te decía hace rato, güey, que es otra cosa que lo hizo muy popular en su momento, que era bésame el culo, literalmente. Y cuando visité este castillo, que ya era como museo, las señoras que estaban ahí, que eran pues, unas señoras ya muy grandes, porque pues, por lo menos en esta región de Alemania no hay mucha gente joven. Siento, por ejemplo, que historias como esta puede que se lleguen a perder en el tiempo, porque solamente estas personas como que de generación en generación van pasando Sí, la tradición estas oral, ¿no? como historias. Ellas me contaron que Goetz en algún momento llegó a este castillo a darle en la madre a ese güey, y el castillo está como en la parte de arriba de la colina, y desde abajo este güey llegó y se quitó la parte de abajo de la armadura y le enseñó las nalgas, y le dijo, bésame el culo, pendejo, desde abajo, güey. Como diciéndole, güey, te va a cargar la chingada, ¿no? O sea, eso se me hace cabrón, o sea, ese güey era así como badass y hacía las cosas porque él creía que era como el acto correcto. Entonces eso también se me hizo chido. Y acabó siendo un caballero y acabó siendo parte como de pues, la orden imperial de caballeros de lo que en ese momento era Alemania. Eso está perro. Considerando que pues, prácticamente es un mercenario el güey. No es realmente un soldado que respete el gobierno o así Un del soldado reino. oficio, o sea, este güey se dedica a pelear, va, defiende sus ideales y se mete a castillos ajenos, bueno, a asedios por honor y causa, güey. Sí, literal. Y por eso la gente lo seguía. Y por eso tenía la capacidad como de juntar gente e ir a darle en la madre a estos güeyes y decir, cabrón, todos estos güeyes están conmigo porque tú eres un tirano, un opresor y ahorita te vamos a dar en todita tu pinche madre, güey. El hecho de que este güey no se haya muerto en batalla se me hace algo súper impactante. Y estuvo en batallas súper importantes del momento. De hecho, aquí tengo estuvo en la sucesión de Bavaria, que es una guerra importante. Aquí encontré que fue en 1504. Aquí es donde pierde la mano, de hecho. Aquí es donde le dan el cañonazo y le vuelan la mano. Estuvo en lo que se llama la Peasants' War, que es como pues, la guerra de la gente, güey. O sea, la gente peleando por la opresión de lo que era en ese momento Sí, como un el intento gobierno. de sublevación del pueblo, ¿no? Ajá. Y este güey incluso fue parte de la defensa contra el Imperio Otomano, güey. O sea, así de cabrón está este güey. Por eso escogí a este vato. O sea, tiene como una historia muy marcada de ideales y de voy a hacer lo que creo correcto. Y tan cabrón está que Goethe, que es el dramaturgo, como 200 años después, hizo su obra que se llama Goetz von Berlingen, que habla precisamente de este güey. Y según yo hizo la obra basada en su propia autobiografía, güey. Que ese güey le dictó a alguien más. Y le habló de sus batallas y así. De hecho, hace poquito compré el libro de Goethe, de la obra. Fue la única versión en inglés que encontré. Y lo único que tiene en inglés es la introducción, güey. Toda la obra está en alemán, güey. Entonces no la puedo leer a la vez. De hecho, yo sí he tenido el placer de ver la foto de la mano. No la he visitado en museo ni nada. Pero sí, o sea, la neta es que para la época, la prótesis está cabroncísima, güey. O sea, como dices, la funcionalidad probablemente se deba a que era noble, pero no sé si ese güey también dictó los specs o qué tenía que tener la mano para que le fuera funcional a Sí. este güey. Yo aquí en lo que investigué, ese güey fue y le dijo a pues un inventor renacentista
qué quería en la mano con respecto a las cosas que iba a hacer. Y básicamente lo que iba a hacer era a darse en la madre con alguien más, Sí, la güey. madre. O sea, tenía que tener la capacidad de poder agarrar una espada y que no se le cayera, güey. Te digo que incluso, o sea, de hecho tuvo varias. De hecho, la que yo vi era una réplica que creo que no era original de él. O sea, era como para hacer como mención a él en el museo. Porque el que se acercó conmigo me dijo, esta, si te das cuenta, no tiene toda esa movilidad. Pero me explicó que, o sea, incluso puede mover los dedos individuales, tenía varios tipos de grips para distintas cosas, como, te digo, armas, agarrar una pluma, te digo, como hacer, te decía, o sea, hacer como un saludo de mano. Entonces, ese güey, claro que se encargó de decirle al güey que le iba a hacer la mano, quiero esto, 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 esto y esto. Y obviamente sobre la primera, pues fueron innovando, innovando, innovando. Tuvo varias prótesis de esa mano, güey. Y todas, estoy seguro que todas las usó para darse en la madre. Y no se murió, así que creo que quedó bastante bien ese Muy producto. importante. Muy importante. Cabe mencionar que tú y yo somos diseñadores industriales, entonces esa parte como del diseño de esto se me hizo interesante, güey. O sea, porque eran aparte mecanismos, pues con... ¿Cómo se llama? Con... springs, con... Resorte. Con resortes, para poder, no sé qué, o sea, no sé cómo en ese entonces te hacen una prótesis que con el puro, lo que te quede del brazo, Del puedas tener muñoncito. esa capacidad de, por ejemplo, abrir y cerrar la mano, usar dedos en su individualidad o así, ¿no? ¿No? Y lo que está cabrón, pensando en el contexto de la época, idear ese funcionamiento. Porque, digo, tú y yo somos diseñadores industriales, pero yo te lo juro, güey, te lo prometo que si llega alguien y dice, oye, hazme una prótesis funcional que pueda mover los dedos, de puta, güey. O sea, yo no sabría ni cómo De abordar inicio eso, dirías, güey. ¿cómo, Y güey? eso que tengo acceso a toda la información del mundo por internet. ChatGPT. ChatGPT, güey. ChatGPT, ¿cómo puedo hacer una mano? O sea, la neta, el nivel de ideación para hacer una prótesis así de funcional está muy... Está perro, cabrón, güey. Sí, está perro. Te digo, el hecho de haber hecho como esa innovación en la prótesis, porque, bueno, este güey aparte era un vato reconocido, yo creo que no era pobre o así, y yo creo que era muy apoyado por la gente. Tenía como recursos, pues, para la época. Pero yo creo que es un tipo como de innovación también, ¿no? O sea, no creo que cualquier persona en ese momento, no solamente ahí en Alemania, pues yo creo que en cualquier parte del mundo, o sea, tener los recursos y encontrar a la persona adecuada para que te haga un producto de esa magnitud ha de estar perro. No, y también habla mucho de la mentalidad del güey porque, digo, cualquier otra persona noble hubiera perdido una extremidad y se hubiera alejado del campo de batalla, güey. O sea, se hubiera hecho... Pero este güey dijo, no, ni no, madres, yo voy a perro. seguir peleando, Sí, güey. yo creo que se encabronó más de lo que se agüitó ese güey. Dijo, me voy a dar el tiro. Y ya, pues ese es mi primer personaje, que es Getz von Berlingen, que seguramente estoy pronunciando pésimamente mal su nombre. Paréntesis cultural. Si hay algún dato que estamos diciendo mal, que alguien sepa que es diferente, pues esto es historia, entonces supongo que estamos abiertos a que nos digan, esto estuvo mal, en realidad fue así, ¿no? Entonces sí. si alguien lo sabe, o sea, corroborar la historia. Eso yo creo que es parte importante precisamente de ser fan de la historia, de estar dispuesto a decir, yo sé esto y que alguien más te diga, tal vez no fue así, fue así, así, porque estas fuentes lo dicen o así, ¿no? Sí, la neta es que, por ejemplo, te lo digo, mis fuentes de estos temas probablemente los vi en un video de YouTube y se me quedó grabado los nombres de los personajes y retomé esos videos, no hice francamente una investigación tan extensiva. Hay un canal que me gusta mucho, que es de donde tomé la mayoría de las fuentes, que se llama History Dose. Entonces, esa es mi fuente principal. Yo quiero creer que esos güeyes hicieron su investigación más a fondo, porque yo nada más me estoy basando en los ensayos, los videoensayos que escriben estos güeyes. Entonces, obviamente, como cualquier aficionado a la historia, si alguien tiene un dato o quiere rebatir la información que estamos diciendo... O aportar información que tal vez no estemos diciendo. Sí, claro. Pues, totalmente bienvenido.
No somos ningunos expertos, por eso Exacto. usamos el paréntesis. O sea, yo en este caso, mi fuente principal fue que en el momento visité el museo, se me dio información, y luego coincidentemente visité este otro castillo, se me dio información, y luego yo posteriormente pues me puse a ver en Google, vi algunas, bueno, o sea, el hecho de que Goethe haya hecho su obra sobre este güey y así, o sea, ese tipo de cosas. Obviamente investigué un poco sobre la obra de este güey. Te digo que la quise leer, pero pues la compré y está en alemán. Pero no se dejó. Pero no se dejó, güey. ¿Cuál va a ser tu primer personaje? Pues mira, ya que sacaste el tema de los otomanos, de que peleó contra los otomanos, porque pues estos güeyes llegaron a Europa a ser un cagadero, güey. O sea, La gran bombarda. estos güeyes se chingan Constantinopla y la historia que voy a contar pasa 89 años después. O sea, el Imperio Otomano sigue en expansión. Está peleando contra Europa del Este, también región muy importante. Ya para este momento, lo que conocemos actualmente como Turquía y lo que era la sede del Imperio Bizantino, que es Constantinopla, ya cayó a manos de estos güeyes, pero pues se siguen expandiendo. Entonces les voy a hablar de Nicolás Zirinsky. O sea, si tú pronunciaste mal un nombre, este cabrón está más difícil porque tiene más consonantes que vocales. Sí, güey, ¿cómo pronuncias esas cosas? Este güey también. Y les voy a contar de la batalla en Sietgibar. Nuevamente, está muy difícil de pronunciar. Entonces, para... ¿Qué año es? Para 1566, o sea, te digo, 89 años después de la caída de Constantinopla, Soleiman, el Magnífico, que fuera líder máximo del Imperio Otomano, empieza a expandirse para Europa del Este. Y este güey dice, ¿sabes qué? Quiero llegar a Viena, güey. Quiero chingarme a los húngaros. Entonces, dentro de toda esta campaña, que antes también, tal vez lo que ahorita conocemos como una guerra es muy rápida. O sea, las guerras modernas rara vez duran más de 5 años, güey. Entonces, esta es una guerra larguísima. Durante todo este avance, porque hay que mencionar que el Imperio Otomano era imparable, güey. Estos güeyes traían todo el power, güey, traían tecnología, se aprovechaban de que Europa estaba muy poco consolidada, tenía Europa sus conflictos internos todavía. Pues es que España e Inglaterra, o sea, se dieron en la cagadero, madre durante mucho tiempo y luego pues ahí Francia se metía y se salía y se metía y se salía. Pero pues ahí, o sea, tienes toda esta parte como del oeste de Europa ahí rompiéndose el hocico durante décadas. Y lo que es Francia, España, Inglaterra, estaban de todas maneras, muy bien formados, consolidados, ¿no? Estamos hablando de lo que ahorita conocemos como Alemania, más para el este, esa madre cambiaba de nombre cada rato, güey. Sí. Entonces, una figura prominente que peleó contra Suleiman es precisamente Nicolás Zirinsky. Es un noble croata. No realmente una figura muy prevalente durante la guerra. O sea, no es como si fuera rey. Era básicamente un noble. No tenía un cargo de poder así No altísimo. tenía un cargo de poder tan grande, güey. Pero de todas maneras, en varias campañas defensivas participó tratando de frenar a los otomanos. Hay que recalcar, ya era una persona mayor para los estándares. Que es mayor para los estándares. Déjame decirte. Aparte los estándares del momento, güey. Donde a los 50 igual ya estabas ruquísimo, ¿no? No mames, es que antes la gente se moría... Pues, no, enfermedades, sí, güey, te morías guerra, madre, güey. en la peda. Déjame se la hacías de pedo a alguien y te sacaron una daga y fuiste, güey. Bueno, tenía 58 años, güey, cuando muere, güey. Entonces, durante el expansionismo de los otomanos, este güey se fortifica en lo que es
Sitgibar, que es una fortaleza que técnicamente no estaba de paso para llegar a Viena. Los otomanos bien pudieron llegar a Viena por sus propios medios, pero deciden hacer este detour nomás para chingarse a este güey, porque ya se había enfrentado en varias ocasiones a los Dijeron, otomanos. nos caga el palo, de paso nos lo chingamos a este perro. Y Suleiman yo creo que dijo, ¿sabes qué? Ese güey me caga, güey. O sea, ya hay que chingárnoslo, güey. Me lo chingan. Entonces, en la campaña, este güey se mete a esta ciudad fortificada, que muy interesante, cómo estaba formada la ciudad. Son 3 partes principales, ¿no? La ciudad vieja, que es la cara frontal, unida con un puente a lo que es la ciudad nueva, la parte central, y por otro puente va a la parte más importante, digamos, a donde está el mando principal, que es la ciudadela inferior, ¿no? De aquí, la persona que está en el fuerte puede mandar órdenes y por orden de conquista tienes que conquistar las primeras ciudadelas antes de llegar a este punto, ¿no? Entonces, la pelea... Nicolás tenía 2.500 soldados, güey. Croatas, así. No eran soldados rasos, güey. Eran 2.500 unidades, pero... Civiles. Sí, no civiles. Sí eran profesionales, pero no era gente raza, así que ya había visto muchísimas guerras consecutivamente, ¿no? O sea, realmente yo siento que no esperaban que fuera a haber una invasión de los turcos a esta fortaleza. Entonces estaba pobremente fortificada. No estaban preparados para ese los nivel ese nivel bélico, pues. No, los otomanos casi no se pasaron de lanza, mandaron 100,000 unidades. ¡No! Güey. O sea, estás hablando de que estos güeyes eran el 2% de estos vatos. O sea, que 51, güey. Y hay que Sí. hacer un paréntesis. Los otomanos eran muy, muy prolíficos en los asedios contra los europeos, porque estos güeyes se dedicaban a hacer cañones, güey. Por eso hace rato dije la gran bombarda, güey. Justo Esa eso, madre fue es el famosísima. arma secreta contra la caída de Constantinopla. Esos güeyes eran como los pinches estadounidenses del momento. Mientras más grande, mejor, güey. Muchos cañones, mucho daño. Sí, güey. Entonces, estos güeyes pues llegan un ejército descomunalmente grande para pelearse con una fortaleza pobremente defendida. Y bueno, estamos hablando de que después de varios días de pelea, la ciudad vieja cae, que es el primer fuerte de defensa. Se retraen las unidades, se quedan en la ciudad nueva, que es la parte central de todo este fuerte, este complejo. Y obviamente, güey, pues tampoco pudieron resistir a los otomanos durante mucho más tiempo, güey. Y cae. Y nada más se quedan los pocos soldados que les quedan, perdón por si digo unidades, porque Age of Empires me enseñó que un soldado es una unidad, güey. Entonces se quedan este güey con los pocos soldados que le quedan en la cadena de mando, que es la ciudadela interior. Y por azares del destino, güey, o sea, Suleiman quería ver caer a este güey, porque le traía... Le cagaba. Le cagaba, güey, ¿no? O sea, nunca lo derrotó. Traían pedo. Tuvieron sus conflictos, pero nunca lo derrotó tajantemente en el campo de batalla, güey. Entonces, yo siento que es una parte muy importante del honor, o sea... Le pegó en el ego esa sí, madre, güey. O sea, este güey llega, hace su cagadero, güey, pero no se muere, güey. O llega y me hace retroceder a mí, porque hay que reconocer que los otomanos no se detuvieron por eso, güey. O sea, este güey aplicó la de 300, güey, la de Leónidas, güey. Voy a retenerlo lo suficiente, güey, para que la gente en Viena pueda prepararse, güey. Entonces, siguen en el asedio y Suleiman muere, güey, en el campo de batalla. Tenía 72 años ¡No y se muere en su tienda mientras daba órdenes para capturar la ciudad de Sigibar. Pero entonces no lo mataron como tal. No, a Suleiman no lo matan, güey. Entonces... O sea, ¿entonces de qué se muere? ¿Le dio un infarto o qué pedo? De una enfermedad, güey.
Déjame ver de qué muere. Es que no mames, también ese es otro tema. En las guerras, las enfermedades. No, y ahorita es extraño dimensionarlo porque existe la medicina, güey. Pero en esa época que no existía... Ponle unas plantitas aquí. Sí, güey, no existían ni siquiera antibióticos, güey. Entonces tenías una cortada, cualquier cosa. Sí, una infección Y era era mortal, 50-50. güey. O sea, Sí, güey. la cólera te mataba, güey. Pero ya estaba enfermo cuando se presenta al campo de batalla, pero quería ver caer a Nicolás. Y se muere primero este güey, se muere Suleiman. Y esto, de alguna manera, demoraliza a los turcos otomanos. Entonces, como que se hace un cagadero en la cadena de mando, güey. Pierden un poquito el momentum de la invasión. Se retienen un poquito y esto le permite a Nikolai Zerinsky agarrar fuerza, convocar a los soldados y si llega con ellos al Chile y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a morir Nos vamos todos. a morir, güey. O sea, nos vamos a morir si nos quedamos aquí, nos vamos a morir si salimos. Pero si deciden salir, nos vamos a morir con honor, güey. Entonces, aplicó, güey. Viste El Señor de los Anillos, güey, me imagino, güey. En la pelea del abismo de Han, cuando abren las puertas y sale el rey así montando caballo con todos los soldados que le quedan. Así, güey. Literalmente abren la puerta de la ciudadela interior. Sale una carga de caballería liderada por Nicolás Zelinsky, güey. Y se empieza a chingar a los turcos que encuentran y muere en combate, güey. Y se mueren todos los soldados, güey. Sí, pues sí, güey. Pero lo importante, güey, es que el sacrificio que hace este güey, o sea, de que se va, se chinga, hace un último acto heroico, porque a diferencia de ti, güey, yo sí busqué pura gente que se murió en batalla. O sea, güey, yo no pretendía que estos güeyes no se murieran. Fue una coincidencia de que 3 de los 4 no se murieron en batalla. Estoy sorprendido de que no se murieron, pero bueno, prosigue. Este güey hace su acto noble, güey, ese güey se fue al Valhalla. O sea, muere heroicamente y logra frenar lo suficiente a los turcos para que las defensas en Viena se monten. Y bueno, digo, por algo Europa sigue existiendo, güey. y no hablan turco. Entonces, creo que lo más importante, o bueno, no voy a decir importante, algo que se me hizo muy memorable, investigué el monumento que le hacen a este güey en Siegíbar. Está bien chido porque es una estatua donde está el busto de este güey y al lado está el busto de Suleiman, güey, porque eran así enemigos de batalla, güey, y se murieron los dos en la última batalla de ambos, güey. Se me hace bien chingón, güey. Qué cagado. O están ahí como bonded, literal. Sí, güey, el destino los metió ahí, güey, o sea, como... Se cagaban, pero acabaron ahí mismo, güey. Qué cagado. Es que el Imperio Otomano sí está muy, muy perro, güey. No, güey, estaba durísimo, güey. Sí. De hecho, tal vez lo vemos ahorita muy, muy alejado, pero gran parte de que las colonias hayan existido, o sea, del periodo de colonia de los europeos, es porque no podían pasar por Turquía a lo que era Asia, güey, porque estaban los turcos, güey. Entonces a estos güeyes no les queda otra opción de, pues, vamos a intentar ir por el otro lado, güey. Pues bueno, se terminó haciendo... Le fue peor a mucha gente gracias a los turcos. O sea, la conquista de América estuvo ojete, güey. Gracias, turcos. Como mencionaste la conquista de América. Uno de mis personajes es Cuitláhuac. Que Cuitláhuac es el hermano de Moctezuma II, de hecho. Estos dos güeyes son hijos de... ¿Quién te dije ahorita de este...? Hasta la cállate. No, o sea, es que estos nombres también obviamente los voy a masacrar un poquito porque pues no hablo náhuatl. Axayácatl. Axayácatl es el papá, que como decías, fue el que como que unificó el reino mexica en ese momento.
No bajo buenos términos, obviamente muchos pueblos odiaban cabrón aztecas, a los aztecas o mexicas, como les quieran llamar. Mexicas, realmente. Pero fíjate, este güey, Cuitláhuac, era como el regidor o gobernador de lo que es Ixtapalapa, güey. Que en ese momento Ixtapalapa era una ciudad completamente aparte de lo que era Tenochtitlan. Y Tenochtitlan obviamente estaba regida por Moctezuma y Moctezuma era como el emperador supremo de toda esta reino, región sí. del centro de México. Pero este güey, pues no era nada, o sea, no era cualquier vato, ¿no? O sea, era te digo, el regidor de esta zona. Y algo que diferencia mucho a estos dos compas, de hecho, bueno, yo escucho muchísimo un podcast que se llama La Verdadera Historia de México. Saludos a esos compas, que tuve la oportunidad hace poquito de verlos aquí en León. Dieron una plática ahí en el expiatorio, un poco general sobre historia de México. Pero me gusta mucho su podcast precisamente por algo que decíamos en el principio. Ellos o sea, tienen sus profesiones aparte de ser historiadores. Es el profesor Francisco Mendoza y la licenciada Doris. Ellos tienen sus profesiones aparte de ser historiadores, él creo que es psicólogo clínico y ella creo que es licenciada en educación física, o sea, deporte. O sea, nada que ver, pero pues, son historiadores también. Y algo que me gusta mucho de su podcast es que ellos hacen una investigación cañona, o sea, hacen series de temas, tienen series sobre la independencia, sobre la conquista, sobre muchos temas distintos. Ellos hacen su propia investigación y si alguien en los comentarios les dicen, oigan, es que esta parte que mencionaron fue de otra forma, así, así, ellos te dicen, o sea, por ejemplo, en el siguiente episodio dicen, esta persona nos hizo este comentario y sí es cierto, esto es porque esto, esto, esto y esto. O, lo que dijiste sí es, pero no tiene concordancia porque los tiempos en los que estamos hablando son diferentes y tal vez esto pasó así, así. O sea, Sí, corroboran muy bien la información como para estar seguro de, o sea, esto dicen las crónicas, esto dice tal o tal libro o tal persona o tal, ¿sí sabes? Eso me gusta mucho. Y Cuitláhuac, güey, a mí se me hace un personaje súper importante en esta parte de la conquista de México porque, a diferencia de Moctezuma, Cuitláhuac sí era un guerrero, güey. O sea, ese vato sí sabía lo que era ir y darse en la madre, güey. Así de que nos vamos a romper el hocico. Y Moctezuma no, güey. Moctezuma tenía dotes de líder, pero también tenía un ego gigantesco. Entonces eso tiene como un cierto peso negativo, ¿no? O sea, o sea, hay crónicas que dicen que nadie en la presencia de Moctezuma podía usar zapatos más que él, güey. Eso está cabrón. Y de que si iba a caminar por un lugar, la gente iba barriendo enfrente de donde él iba caminando, ¿no? Y este otro vato, no, otro vato era más como para el pueblo y con el pueblo y nos vamos a ir a dar en la madre. Era chairo, y ya güey. tenemos subyugados a todos estos güeyes, a lo que se llamaba el vasallaje. Entonces yo soy aparte de ser como político, pues también soy soldado y soy guerrero Sí, y, guerrero. y estratega y así. De hecho, este güey, Cuitláhuac, ya, o sea, precisamente por tener esta posición y este tipo como de mentalidad distinta a Moctezuma, ese güey va y le dice a Moctezuma, estos vatos no son dioses, güey. Estos güeyes vienen y nos van a partir los hocicos si no hacemos algo. Y el Moctezuma así como, de hecho o sea, se cree, porque muchas veces cuentan la historia y dicen que Moctezuma dijo, es que estos güeyes son dioses y está la profecía y llegaron así y que llegaron en los caballos y no habían visto caballos, entonces creían que el cabello dorado y no sé, pues porque eran pues, blancos y algunos eran rubios y cosas así. No, y las armaduras, güey. Pero realmente no creo que haya sido así. De hecho, se dice que no fue así. Se dice que más bien todo este tributo que ofrece Moctezuma a los españoles, pues es más por miedo. Es más como, tengan esto y pues váyanse, ¿no? O sea, y pues no se fue. O sea, eso fue un error porque los españoles dijeron, ahí está todo este oro, toda esta plata, Hay toda esta más oro de riqueza. donde Ajá. viene esto, güey. O sea, si me están dando esto, ¿qué no tendrá este güey en su palacio real o así, no? Y Cuitláhuac le dice, güey, no, o sea,
a la chingada esos vatos. Pero Moctezuma, la neta, se apendejó brutal, güey. Y Cuitláhuac fue el que organizó, porque estaban encerrados los españoles en lo que era como el recinto de Moctezuma, porque todo mundo se los quería chingar, güey. Y esa revuelta la hizo Cuitláhuac, porque ese güey ya se la sabía. Entonces, luego pasa lo que conocemos como la Noche Triste, que se dice que sale Moctezuma, porque Hernán Cortés le dice, güey, sal y calma a estos perros para poder caerle, ¿no? Y que lo matan, pues se dice que lo matan a pedradas. De hecho, creo que hay crónicas que dicen que Cuauhtémoc, que es el hijo de Cuitláhuac, fue el que le da la pedrada que mata a Moctezuma. Pero quién sabe, güey. O sea, saber eso, ya la neta no sé cómo... O sea, ¿quién dice, yo vi ese perro tirarle el chingadazo a este güey, ¿no? Pero el que organizó esa como revuelta contra los españoles que están ahí encerrados fue Cuitláhuac. Porque estos güeyes estaban poniendo todo el oro a fundirse para llevárselo como en partes más fáciles como de transportar. Pero este güey se pone chingón. Y de hecho tiene mucho que ver con una historia que mencionaste ahorita. Cuitláhuac es el que organiza la destrucción de los puentes de Tenochtitlan, güey. Y precisamente como Tenochtitlan era una ciudad flotante en un lago, cuando les corta los puentes, se quedan casi, pues prácticamente sin rutas de salida. Entonces, muchísimos españoles se ahogaron en el lago, que era inmenso en ese momento, precisamente porque estaban cargando un chingo de oro y plata que se tenían que llevar a Europa, porque para ellos era súper importante llevarle como el quinto del reino, que era como la quinta parte de las riquezas que se encuentren. Porque pues Hernán Cortés ni siquiera venía a la conquista, ese güey iba buscando la India y se topa con el continente entero y dice, aquí hay cosas, güey. Aquí hay business. Y de hecho estuvo aquí ilegal un rato porque a ese güey nunca le dieron permiso de que se quedara y hiciera todo el desmadrito que hizo. Nada más que empezó a mandar cosas y como que dijeron, pues aquí hay... Tú continúale, papi. Aquí hay con qué. Pero mucha gente se le puso al pedo, güey. Incluso tuvo que ir a darse un tiro a Veracruz porque ya les andaban cayendo de Cuba los españoles que estaban ahí ya gobernando Cuba, diciendo así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo que este pendejo que no tiene ningún cargo como político o no es porque no era ni siquiera un güey como de la nobleza o así? ¿Cómo va a estar este güey haciendo todas estas cosas y queriéndose como proclamar pues como rey de lo que es México? Que en ese momento pues no era México realmente. El chiste es que este güey les quema los puentes, muchísimos se mueren. Y de hecho Cuitláhuac se va, o sea, les parte la madre ese día y luego se va, creo que a Acapulco, por refuerzos y va a venir de regreso a romperle la madre a lo que queda de los españoles, que ya son poquitos, porque muchísimos se murieron en ese intento de escapar de la ciudad principal que era Tenochtitlan. Y Cuitláhuac ya venía así con todo a romperles su madre, pero lamentablemente, como muchos otros en ese entonces, muere de viruela, güey. Muere de viruela en este inter de regresar con más tropas para acabar de chingarse estos vatos y pues no lo logra. Pero ese güey ya sabía, o sea, Moctezuma no le hizo caso, güey. Y ese güey decía, es que yo sé, güey, yo voy y me doy el tiro donde tú no vas y así, y yo sé cómo es la gente, ¿sí sabes? O sea, yo sé quién viene o sea, con malos. Mal pedo, güey. Ajá, en mal pedo. Estos güeyes vienen a chingarnos, no vienen a ayudarnos realmente en absolutamente nada. El hecho de que, o sea, porque este vato sí se murió, pero no murió en batalla realmente. Murió de una enfermedad que trajeron estos vatos, a fin de cuentas. Le pasó un Suleiman, güey. O sea, estaba a punto de terminar su campaña y yo soy, Sí, güey. Y se muere, güey. Porque ese güey fue el sucesor. Cuando se muere Moctezuma, ese güey queda como el güey Tlatoani, que era como el güey verguillas. pero pues se muere en ese inter. Entonces los españoles tienen el tiempo de escaparse y pues
Bueno, juntar fuerza exacto. y traer nuevas tropas. Y pues esos güeyes ya tenían cierta inmunidad a estas enfermedades que trajeron, que aquí nadie tenía inmunidad. Y obviamente muchísimos, o sea, pues prácticamente un genocidio ese pedo. Y no solamente los mexicas, muchísimos pueblos de lo que en ese entonces era Mesoamérica, pues prácticamente fueron erradicados más que nada por enfermedades. Incluso los mismos pueblos que se aliaron a los españoles para darle la madre a los mexicas, porque eso fue esencial para los españoles. Ah, claro. O sea, poder aliarse con pueblos que ya estaban subyugados por los aztecas o mexicas. Y esos güeyes dijeron, no, pues sí nos aliamos a estos güeyes para darle en la madre a estos ojetes que nos han tenido... Subyugados todo el tiempo. Ajá. Pero pues les salió súper mal ahí, güey, porque pues esos güeyes también se murieron. Los tlaxcaltecas y muchas otras culturas que ya estaban aquí. Pero pues que estaban subyugadas, estaban hasta la madre también de estos otros güeyes. Porque te digo, Moctezuma también era, pues era cabroncito. No siento que sea de que Moctezuma no era muy eficiente como gobernador. Siento que es la historia de dos hermanos. Uno que sabe agarrarse, darse en la chingadas. madre, güey. O sea, darse el tiro. Y Moctezuma es el Político. político. Él trató de resolver todo por medios un poco más pacíficos. Yo también tenía entendido que todo esto de los tributos, que está mal acuñado a un hecho teológico de que decían, no, es que daban tributos porque creían que eran dioses. No, yo tenía entendido que también Moctezuma dijo, no, ya, güey, o sea, yo prefiero darles Les doy esto a ver si se van. a ver si se van, güey. Y si se van, Ya. todo bien, güey, pero su carnal decía, no, güey, estos güeyes van a querer más, hay que darles en su madre, güey. Y, o sea, llega el punto de que Moctezuma, que es una figura de autoridad mucho mayor, los deja entrar a la ciudad, güey. Entonces, Pero imagínate también ser Moctezuma, que yo creo que ese güey en su debido tiempo de haber dicho, a mí se me hace que yo soy Dios, güey. O sea, todo lo que veo es mío. Toda la gente, todo el territorio, todas las cosas, todo lo que existe es mío. De la costa de acá a la costa de acá, todo lo que veo es mío. Todos los pueblos son míos, toda la gente es mía. Y de repente llegan unos güeyes que nunca habías visto en tu vida y dices, ah, cabrón, hay más, güey. O sea, ese güey yo creo que nunca se imaginó que había más de lo que él tenía, ¿sí sabes? Ese güey de haber dicho, yo soy el rey del mundo. del mundo. Y de repente dices, ah, cabrón, creo que no era. O sea, eso está perro, güey. Aparte, el choque sobre todo cuando estás hablando de guerra, per se, o sea, de ver cómo son tácticas de un mundo completamente distinto al tuyo. O sea, llegaron los españoles, traían armaduras de acero, tenían cañones, caballos, güey, o sea, cosas que estos güeyes en su vida se habían imaginado. Yo creo que la postura de Moctezuma fue decir, güey, o sea, no sabemos ni qué pedo, no sabemos ni cómo pelean estos güeyes. Vamos a resolver esto de manera pacífica. Y Tláhuac sí dice, no, güey, mejor hay que darnos el tiro, güey. No hay de otra, güey. Y fíjate, sí podían ganar el tiro, güey. Algo que hizo que los españoles como que tuvieran mucha ventaja fue que aquí, en esta región, la gente estaba acostumbrada a lo siguiente. Se daban en la madre entre, por ejemplo, entre los mexicas y los tlaxcaltecas, y llegaba la noche y decían, ah, de noche no peleamos de noche. Nos vemos mañana y mañana nos partimos el hocico otra vez si quieres, pero de noche, pues no. No era parte de la cultura, güey. Y si alguien ganaba, no era una guerra de exterminio. O sea, no decían, ya ganamos y los vamos a matar a todos. No, más bien, ya ganamos y era lo del vasallaje. Ahora ustedes nos tienen que rendir tributo a nosotros. O sea, básicamente, pagar impuestos. Y los españoles, no, güey. Los españoles ya venían de darse en la madre con un chingo de otros países europeos y era a muerte y era de noche y de día y con sol y con nieve y con lo que fuera y Cualquier era... ventaja táctica era Ajá. súper importante. Y ahí eso es un choque cultural bélico. O sea, aquí, de hecho los tlaxcaltecas, que fue como una de las primeras civilizaciones con las que se topan los españoles, se dan el primer tiro y los tlaxcaltecas ya se los iban a chingar, güey. Nomás que llega la noche y los tlaxcaltecas dicen, ah, nos vemos mañana. Cámara, mañana. Y Hernán Cortés dice, de aquí, o sea, estos güeyes jamás van a esperar que me los voy a chingar de noche porque no están acostumbrados a eso. O sea, esos güeyes están acostumbrados a que
ganaron la batalla, entonces ya todos estos güeyes me van a rendir tributo. Y pues no, güey, los españoles llegaron y ¡pum! Y hay otro choque muy cultural, un choque cultural muy interesante, que es los pueblos mesoamericanos, especialmente los mexicas, cuando hacían la guerra, como dices, no era la intención exterminar al pueblo. De hecho, lo que hacían los soldados era tratar de capturar. Ajá, exacto. Sí, y entre más rango el oficial o el guerrero que capturabas, tú escalabas más en la posición social. Entonces, por esto tenían sus trajes de guerra eran muy adornados, güey. Decían, no mames, ese güey está muy adornado, ese güey es el chingón, güey. Es chido. Y vas con los españoles que tenían unas armaduras estandarizadas, bueno, medianamente estandarizadas para la época. O sea, todos tenían el mismo tipo de casco, el mismo tipo de armadura. Es de, güey, ¿cuál es el chido, güey? O sea, ¿Quién es quién? ¿A quién tenemos que tratar de capturar? Y tenían formaciones que eran desconocidas para la época. Y más porque Hernán Cortés realmente no era un güey, o sea, de mucha influencia. De hecho, ese güey entra al como este concepto de marinero militar español por chanchullos, porque ese güey ni siquiera pertenecía como a la familia adecuada o nada. Ese güey, pues ahí hizo una maña para poder entrar y coincidentemente se encuentra América en la búsqueda de la India, que es lo que decíamos hace rato. Y pues de hecho, o sea, güey, Cuitláhuac le dijo a Moctezuma varias veces, estos güeyes están mamando, estos güeyes están mamando. Estos güeyes están mamando. Estos güeyes están mamando. Hasta que ya fue súper tarde, güey. Cuando Hernán Cortés se tiene que ir a Veracruz a defender contra el gobernador de Cuba, que no me acuerdo cómo se llamaba, Diego de Velázquez. Creo que sí, ese güey. Deja a cargo a Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado ve el sacrificio humano en el Templo Mayor y dice, esto va en contra de Diosito, porque soy súper cristiano. Y como soy súper cristiano, los voy a matar yo a todos ustedes. Y hace el pinche desmadrito ese. Y Cuitláhuac le dice a Moctezuma, güey, ¿estás pendejo? ¿O no ves? ¿O estás ciego? ¿Qué pedo? Ve este pedo. Y el otro güey así como, pues es que sí se puso muy pendejo Moctezuma, güey, la neta. Pero bueno, esa es la historia de Cuitláhuac. Lamentablemente, siendo un guerrero tan cabrón, pues muere por una enfermedad que no se conocía aquí en ese momento. Y que probablemente, si hubiera llegado con su campaña... No, se los chinga, se los chinga. O sea, 100% se los chinga. ¿Sí? 100% se los chinga. O sea, pero pues no llegó. Realmente, los actores principales de la conquista del Imperio Mexica son los tlaxcaltecas. Pero hay que recordar que a pesar de ser un reino poderoso, está subyugado. O sea, por algo estaban debajo de los aztecas. Entonces uno solo se puede imaginar, si llegan estos güeyes con los refuerzos que necesitan, pues los barren de nuevo, güey. Güey, de hecho, ¿sabías? Dato curioso de ahorita que dijiste los tlaxcaltecas. La ciudad de Monterrey, los españoles la fundaron, pero como no tenían suficiente gente, mandaron un chingo de tlaxcaltecas allá. Entonces mucha de la gente que fundó Monterrey era gente de Tlaxcala, en realidad. Eso está cagado. De hecho, más allá, los tlaxcaltecas llegaron a las Filipinas, güey. No mames. O sea, cuando... en el galeón de la China, ¿o cómo se llama esta madre? Los barcos que usaban para comercial entre América y Asia, ¿no? Sí, justo después de la caída del Imperio Mexica. Sí, justo. Los españoles siguen expandiéndose, güey. Y llegan a las costas, o bueno, lo que es ahorita las Filipinas. Dicen, güey, nos falta mano de obra, güey. ¿A quién conoces? Mira, yo conozco unos compas, güey. Yo tengo unos compas. Para darse en su madre, güey. Les mama el pedo. Los metes y se agarran a putazos a quien le pongas enfrente, güey. Y llegan los tlaxcaltecas, güey. Sí, tiene sentido. Porque su puerto entre Asia y México era Acapulco, de hecho. Sí, güey. Sí. Entonces, de hecho, hay un periodo histórico muy interesante en donde probablemente los tlaxcaltecas se pelearon contra ex samuráis, güey, porque en todo el paso del Océano Pacífico hasta las Filipinas estaba lleno de piratas
Japoneses. Ok. que se llaman woku. Que la mayoría eran samuráis desertores, güey. Entonces imagínate, güey, el escenario. Rarísimo, güey. Estás en las Filipinas, güey. Eres un español, estás en las Filipinas y ves un tlaxcalteca agarrándose a madrazos Con un samurái, güey. Parece como videojuego. Sí, güey. Como que no lo creerías, una posibilidad, ¿no? Pero son aspectos de la historia como que no son tan conocidos, güey. Y es algo interesante. O sea, yo creo que como tlaxcalteca, pues si Moctezuma no se imaginaba que había más de lo que él tenía, güey, como tlaxcalteca, que eres un pueblo subyugado, y de repente te dicen, vámonos a Asia, y de repente te estás dando en la madre con gente que es totalmente distinta a ti, güey. O sea, una raza completamente diferente, una cultura totalmente diferente, rasgos completamente diferentes, pieles completamente diferentes. O sea, como que yo siento que también ha de ser un choque como de, ¿qué es real, güey? ¿Qué es real? O sea, ¿qué es real? Esta gente, ¿qué pedo, güey? Se ve súper diferente a mí y de todos modos nos estamos matando. O sea, yo no sé bizarro quién eso. eres, güey. Yo solo vengo aquí a partir de tu madre. ¿Cómo la ves, Sí, güey? A mí me dijeron que tú no eras el chido y pues te tengo que matar. De hecho, también alguna vez leí de que cuando se independiza México, no sé, de los primeros tratados que existen se borran los títulos nobiliarios, güey. Que es particularmente importante porque los españoles dejaron que los tlaxcaltecas mantuvieran sus títulos nobiliarios, güey. Seguían siendo nobleza dentro de la cultura. O sea, de lo poco que quedó. Últimamente, el propio México, ya independiente, se dedica a exterminar culturalmente a lo que queda de Tlaxcala. Y por eso, inclusive, la broma que hacemos ahorita que Tlaxcala no existe, güey. Ah, ¿dónde está, güey? Todo Es parte, bien común, güey. Sí, güey. Aparentemente es una venganza cultural, güey, que todo el mundo tiene contra la cultura tlaxcalteca. Es que incluso siento que hay mucha gente que los considera como traidores por haberse unido. Pero pues yo siento que no, güey. Realmente esos güeyes decían, pues es que ya estamos hasta la madre de este como gobierno o monopolio denso de los mexicas en ese momento. Y yo creo que lo ven como una oportunidad como de zafarse de eso. Pero pues les salió mucho peor el pedo. Bueno, yo creo que les fue bien hasta que precisamente México se independiza y se dedica a exterminar todo el rastro de la cultura tlaxcalteca y a ridiculizarlos, güey. Pero es que a pesar de que los españoles no los subyugaron como los mexicas, Sí. a fin de cuentas sí seguían siendo parte del vasallaje español con otro título, otro término distinto, ¿no? O Sí, sea, solo llegaron otros güeyes que también eran igual de culeros, pero a diferencia de los aztecas no les pedían sacrificio, güey. O sea, no llegaban cada mes y es de, a ver, tráeme a tus guerreros más fuertes, los vamos a matar, güey. sí. O sea, sí fue un movimiento inteligente por parte de ellos, pero en el gran contexto de las cosas sí. O sea, sí, también les fue de la chingada. Pero honestamente, ¿qué alternativa tenían, güey? Sí, no, está perro. Está ojete, güey. ¿Cuál es tu siguiente personaje? Pues mira, ya que estamos... mira, aquí puedo hilar dos, güey. Coincidentalmente, que estamos hablando de los Woku, que son los piratas japoneses, güey. Vamos a hablar de Yi Sun-shin. Es un almirante coreano. Dentro de la historia coreana, probablemente el mejor estratega que ha tenido la historia de Corea. Que entrar un poquito en contexto, es el siglo XV. Corea es una península, o sea, si la ves geográficamente, es un chipotito que está debajo de China y conecta con muchas islas. Entre las islas más importantes, pues se encuentra Japón, güey. Entonces, Corea vive en un periodo que se llama Joseon,
es raro el concepto de los periodos asiáticos, güey, porque no los medimos de la misma manera que los periodos que vemos aquí en el este. Son por dinastías. Entonces, está la dinastía Joseon, que hace que la cultura coreana florezca bastante, pero porque están en una posición privilegiadísima, güey. O sea, el único contacto terrestre que tienen es con China. Y China en esta época es la dinastía Ming, que es la dinastía más poderosa que ha tenido China a lo largo de la historia. Y tienen muy buenos términos con ellos. O sea, casi igual que lo que comentamos con el reino mexica, son vasallaje. Tú haz tu desmadre, güey. Tú organízate como quieras. No te voy a intervenir en lo absoluto, güey. Nomás dame una lanita. Solo dame una lana, güey. Y entonces, estos güeyes viven en una... Básicamente les cobraban piso. Pero viven en una paz increíble, güey, porque China está al norte y China recibe... Si hubiera un intento de conquista, se va a parar en China, ¿no? O sea, estos güeyes no están acostumbrados a la guerra formal, güey. Entonces, para aquel entonces, Japón ya está unificado, güey. Lo toma Yoshitsune, que es el primer gran, no voy a decir fundador, unificador de Japón es Oda Nobunaga. Ajá, sí, Nobunaga está, ese güey también está cabrón, güey. También está loquito. Es muy interesante la vida de Nobunaga, pero los que lo suceden es Yoshitsune. Y Yoshitsune, ya, o sea, con un panorama de un Japón unificado, dice... Pues ¿Y si me los chingo? Yo sí puedo conquistar Corea, güey. Entonces, empieza lo que es la campaña expansionista de Japón. Entonces, llegan a las costas de Corea y para esto estos güeyes no están preparados para una guerra formal. No están preparados de que te voy a caer y se armaron los chingados. Sí, no lo esperaban, güey. O sea, Corea en aquel entonces sí tenía una fuerza naval, pero estaba enfocada precisamente en pelear contra Wookooes, que son piratas, güey. Entonces... Aquí es un conflicto más como civil, digamos. O sea, civil me refiero a que pues, la gente que vive en Corea pues se va a defender de estos güeyes que los quieren robar o cosas así, ¿no? O sea... Sí, no son expansionistas. O sea, los piratas nunca... No son conquistadores. Conquistadores, exacto. O sea, esos güeyes van... Quieren nomás saquear. Saquean, roban, matan y se van, güey. O sea, muy vikingo el pedo. En términos generales es un conflicto no preocupante, güey, si eres un almirante o una persona del poder, güey. O sea, sí, te están chingando, pero no va a pasar a mayores. Entonces, Yoshitsune llega con una fuerza de 150,000 hombres a conquistar Corea, güey. Entonces, estos güeyes ven los barcos japoneses. Y dicen, no mames. Pero barcos, digámoslo, profesionales, güey. Ya no es el típico barco que agarró un pirata, güey. O sea, ves un montón de barcos en la costa y es de... O sea, ves una formación de barcos, literalmente. Es una formación de barcos. Y ahora, güey, estos güeyes, ¿qué pedo, güey? ¿Quiénes son? Entonces, a los japoneses les vale madre, güey. O sea, no hay una declaración formal. Llegan, desembarcan y empiezan una full conquest, güey. O sea, sí, hola, se armaron los chingados. ¿no? Y son profesionales, güey. O sea, y para... Dentro del contexto histórico también estamos hablando de que Japón ya tenía siglos en guerra interna, güey. ¿Qué época es? El siglo XVI, güey. Déjame decirte el año específicamente, güey. Aquí tengo anotado. 1598 fue la última batalla de Corea contra Japón. O sea, 1590, güey. Llegan estos güeyes. 1592. Y llegan los japoneses. Entonces, estos güeyes son guerreros profesionales. Llevan siglos peleándose entre ellos. Tienen, justo como decíamos, técnicas muy diferentes de pelear, güey. Estamos hablando de que son... Estos güeyes sí son samuráis, güey, de oficio. Tienen armadura, güey. Pinches espadas, güey. Y
empiezan a barrer a los a los coreanos, güey. Entonces, en tierra son invencibles, güey. Y lo que tratan de hacer los navales coreanos es frenarlos, güey. Pero no contaban de que la táctica japonesa, güey, de la época, en la guerra marítima, era... Llegaban en el barco los japoneses... Ahí los embestían. O sea, los embestían, pero el punto principal era desembarcar en el barco, güey. O sea, tú estás en tu barco cómodamente, güey. Llega otro barco más pequeño, más ágil que el tuyo. Y se bajan unos güeyes. En tu madre, güey. Sí. O sea, está cabroncísimo, güey. Entonces, dentro de esta guerra hay dos personajes que sobresalen. Que es Ji Sun-shin y su contraparte, que es Wo-gyun. Hay que hablar un poquito de la historia de estos dos. Ji Sun-shin es un guerrero de oficio. Él se hace almirante pasando un arduo examen militar. Y Coreano. ¿Mande? Coreano. Sí, y particularmente difícil. Y Won-gyun es noble. Entonces, Coreano también. También coreano. Ambos son coreanos. Son parte del mismo bando, pero luego resultan ser enemigos. Entonces, Won-gyun, que es noble, escala puestos de manera política, güey. O sea, puro palancaje. Y llega, y entonces, este güey es el favorito. Won-gyun, que es el favorito del emperador. Y Ji Sun-shin es muchísimo más capaz, pero no es tan popular. Compa, no es compa. No es compa. No es compa. Entonces, Simón. o sea, pasa el desmadre de los japoneses y a quien ponen en la primera línea de defensa es a Won-gyun. Entonces, hay un relato que dice que inclusive Won-gyun hundió 2 barcos propios, güey, de la armada coreana. Se especula que hundió su propio barco para no pelear con los japoneses, o sea, porque vio que estaban valiendo madre. Y se cagó. Y dice, nah, güey, vamos a hundir esta madre, güey. Y no hay pedo, güey. No me va a tocar. Nos zafamos del pedo. Entonces, como Won-gyun es el primer almirante que ponen en la defensa contra la defensa japonesa, es un desastre, güey. Los japoneses arrasan, barren toda la flota naval coreana. Entonces, pues, siguen avanzando, güey. Entonces, este güey ya no tiene barcos. Ya la gente no lo sigue. Entonces recurren a nuestro segundo personaje, que es el personaje principal, Ji Sun-shin. Entonces, este güey le dan una flota de 10 barcos, güey. Y este güey sí es bien pilas. Este güey sí sabe de agarrarse chingadazos. Ha peleado varias veces contra los Wukong. Y dice, ¿sabes? A pesar de que son ejércitos profesionales, lo que hacen estos güeyes es embarcarnos y pelear con nosotros sobre los barcos. navíos. Entonces, para combatir contra... Ay. Listo, perdón. Ok, entonces, este güey se da cuenta que las tácticas de los japoneses no son muy diferentes a lo que hacen los piratas, que es embarcar. Y empieza a idear lo que actualmente, bueno, ya llamamos como el barco tortuga. De hecho, si has jugado Age of Empires, has visto que la unidad especial de los japoneses es este barco acorazado que no tiene cubierta, güey. O sea, es una concha. Todo es por dentro. Todo es por dentro y tiene cañones y no tiene mucha fuerza de ataque, pero es prácticamente imposible de embarcar. Si te subes, pues realmente... No hay dónde meterte, güey. Entonces, pues, esto le da en su madre a los japoneses. Y entonces, Ji Sun-shin empieza a barrer las flotas japonesas. Porque sus barcos son invencibles para las tácticas que tenían actualmente los japoneses. Entonces, ya desplegando un poquito la guerra, barriendo y recuperando territorios, vuelve nuestro buen amigo Won-gyun ya con el emperador. Dame otra oportunidad, compa. Deja tú, güey. No habla de que le den otra oportunidad. Empieza a hablar pestes del otro güey. No mames.
Y le dice, no, este güey dice que eres un pendejo, güey. Sí, literal, güey. Le empieza a chismorrear, güey. Que... O sea, le empieza a lavar el coco. Sí, güey. Y como este güey tiene favoritismo político, pues le hacen caso, güey. Y meten a la cárcel a Wong Yung, güey. Oh. Y se queda Al vato que sí se está rifando el tiro, güey. el tiro, güey. Entonces este güey lo destituyen como almirante y vuelven a meter a Wong Yung como almirante. Yo creo que él pensó, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Este güey con 10 barcos empezó a montar una defensa y empezó a ganar todas las batallas contra los japoneses. Pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Y empezó a liderar lo que es la flota coreana. Pero hay que recalcar que era un pendejo, güey. Era incompetente, pero no, a más no poder, güey. Es como lo que decíamos de Moctezuma y Cuitláhuac, güey. O sea, un vato es muy político y otro vato es muy guerrero, güey. Y a pesar de que los dos tengan tal vez aspectos políticos, realmente el güey que sí está en el frente de batalla, pues sabe más o menos qué onda con ese tipo de interacción, güey. Entonces, o Sí, sea, ahí... uno sí es de profesión, el otro claramente era ascenso político, güey. Es lo importante de aquí. Entonces, Wong Yung, déjame decirte cómo se llama la batalla. Que su última batalla fue... Aquí voy a volver a masacrar el idioma. La batalla de Chilchengriang en 1597. Fue la última pelea que libró Wong Yung. Pues se murió ahí. Sí. Se lo llevó su puta madre, como diría el Ferras, güey. Como diría el prócer, el Ferras, güey. El vato se envergó, salió corriendo. Ahí se lo llevó su puta madre. Entonces, él conduce la nueva flota coreana con la esperanza de ya barrer con los japoneses, pero pues, los japoneses, claramente más hábiles que la incompetencia de este güey, pues capturan todos los barcos y este güey huye y lo capturan en una costa y no le dan una muerte ceremonial, o sea, lo destazan ahí y se acabó ese güey. Entonces, se acabó. Se muere nuestro buen amigo Wong Yung, almirante de la flota coreana y... Ya, pues tienes que sacar al otro güey de la cárcel porque si no ya valió. Exacto, es de... Queso, güey. Mira, este güey no lo armó, güey, entonces... ¿Te acuerdas que estabas en prisión? Pues siempre no. Pues sí vas a volver a ser almirante. Y otra vez lo ponen como almirante y vuelve a tener logro tras logro tras logro tras logro. Hasta 1592, la batalla de Noryang. Este güey comanda lo último que queda de la armada coreana y empieza a atacar a los navíos japoneses ya un poco más preparados contra los barcos tortuga, porque obviamente no son ningunos idiotas, o sea, ya dejan de tener las mismas tácticas. Entonces empiezan a pelear y a Jin Sun-shin lo alcanza una flecha mientras estaba liderando el navío principal, güey. Entonces este güey baja a su camarote y le dice a su hijo que él siga liderando. O sea, le dice, aquí fui, güey. O sea, ya vio la herida, dijo. Me llamaba, fui, güey. Entonces, yo quiero que de todas maneras, que tú sigas liderando la flota, güey. Entonces, muy importante, la comunicación de los navíos se hacía por medio de tambores, güey. Entonces le dice a su hijo, toca los tambores más fuerte, güey. O sea, que la gente no se entere de que morí, no quiero que tengan un choque moral. Es que sí, exacto. El choque moral es algo cañón en ese aspecto de pelea, güey. Sí, güey. O sea, cuando se te muere el héroe, eso es un pedo. Y es que es la mentalidad del soldado clásico, güey. Está siguiendo una figura de poder que claramente es muy buena estratega. Es un guerrero cabroncísimo. O sea, y este güey que no viene de un contexto nobiliario, digamos, entiende muy bien al pensamiento del soldado promedio, güey. Entonces... Más porque seguramente fue soldado en algún momento. Claro, güey. o sea, ese güey fue soldado. Entonces, compagina mucho con las personas que están peleando a su lado, a diferencia del otro güey.
que es un noble, este güey que vas a ver, este güey es puro teórico contra este güey que es práctico, ¿no? Entonces empiezan a tocar los tambores, más fuerte, güey, que le da como un boost de moralidad a la flota coreana y finalmente repliegan a la armada japonesa, güey. Pero este güey se murió. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto, güey. Entonces, gracias a esto, Corea mantuvo su independencia hasta la Segunda Guerra Mundial. Se mantuvo como un estado soberano y Japón fracasó su conquista expansionista, güey. Qué perro. Y fíjate, y es un güey que estaba peleando y luego porque otro güey dijo, no, ese güey no es tan chido como yo, pero yo soy más popular o así, pues mételo a la cárcel y yo me encargo, y no mames. Pero te das cuenta que realmente no, güey. O sea, ahí te das cuenta realmente quién es por el pueblo y para el pueblo y porque ya sabe, o sea, sabe el tipo de interacción, sabe el tipo de batalla, sabe el tipo de lo que decíamos ahorita, de cómo piensa un soldado o ese tipo de cosas. Y también, muy importante, o sea, cómo este güey, estando en la cárcel, güey, aprisionado, probablemente se iba a morir ahí, güey. Llegan y le dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que volver a liderar las tropas. O sea, creo que su pensamiento de ver por el pro del pueblo coreano, sí dijo, no, güey, o sea, si no soy yo, güey, nadie más, güey, porque bien podría decir, pues yo estoy en la cárcel, güey, a mí me vale pito, güey. Pues ya que nos invadan. Pues ya que nos Sí. invadan, exacto, güey. Eso está perro. Sí, güey. esta perra, güey. Si un día Se juegan rifó. Empires, por algo los coreanos son tan buenos en los mapas de agua, güey. Mm. Pero ese güey no es el personaje en el Age of Empires, ¿no? Hay escenarios donde tienes que comandar o sea, tienes el navío de Jisoo-shin Mm. y así, güey, te dan 10 barcos, güey, y tienes que ganar las 100, güey. No mames. Ah, sí, es lo que decíamos hace rato, como si fuera lo de 300, güey. Sí, güey. Prácticamente casi todas las historias que conseguí son más o menos este estándar de los 300 espartanos que detuvieron al Imperio Mayor, güey. Sí, a los persas, no mames. Y ya se nos fue el tiempo, pero vamos a hacer una segunda parte de este episodio del podcast. Mencioné a Cuitláhuac y a Gets. Y tú mencionaste a... Yu Sun-shin Ajá, y a Nicolás Zirinsky. ajá. Entonces, tengo otros dos personajes, pero yo creo que lo mandamos a una segunda parte para que no se extienda demasiado el sí, porque ahí episodio, vamos güey. un chingo de rato. Sí, para no ser tan largo el episodio, pues vamos a hacer una segunda parte de este episodio. Igual, dejen en los comentarios si les gustan estos temas. La neta, a mí y a ti, claro que se nos hacen temas súper interesantes, probablemente a mucha gente también. Entonces, esto es todo por este episodio de FMP. No se pierdan la segunda parte próximamente. Y escríbanos de qué quieren también que hablemos, si tienen algún... Ajá. algún Igual y no tema. tienen que ser guerreros, o sea, la historia tiene mucho más que guerra, ¿no? O sea, Sí. tiene mucho más que aspectos violentos. También puede ser... Yo, por ejemplo, soy súper fan de artistas renacentistas también. Soy súper fan, por ejemplo, de Marco Aurelio, que es un emperador y que realmente hizo muchísimo en su vida, pero tiene mucho más información y mucho más como cosas que ofrecer que simplemente guerra o defensa del imperio romano, cosas así, ¿no? Sí, hasta la política da temas muy interesantes y si se dan cuenta, lo estamos hablando todo súper banalmente, no estamos dando datos duros así exactos. Sí, sí, de que No es la escuela. a las tales horas de tal día le dieron en la madre a tal pendejo. En 1592 y es lo que se tienen que aprender. No, el objetivo es hablar así como plática de compas, güey, como... Güey, De personajes interesantes de la historia. güey, básicamente. las típicas pláticas que tenemos tú y yo en la peda, güey. Ah, De sí, repente- de hecho, güey. Oye, De ¿sabes hecho. la historia de este cabrón? No, a ver, cuéntame más. Así, y obviamente como lo estamos haciendo un carácter muy informal, Claro. si ustedes quieren rebatir o quieren que expandamos más, lo podemos hacer, güey. Nada más ahorita es como esta aproximación muy ligera de todos estos personajes, de cualquier tema que quieran que platiquemos, pues lo hacemos, güey.
A huevo, sí. La historia tiene muchísimas cosas que ofrecer. Y como dices, güey, o sea, eso es algo que podemos platicar tú y yo en cualquier reunión, ¿no? O sea, igual y yo conozco un personaje que igual y tú nunca habías escuchado y tú me cuentas de uno que seguramente yo nunca escuché. Por ejemplo, yo no había escuchado ninguno de los dos que mencionaste, güey. Entonces, eso está súper chido y pues nutre mucho esta parte de la historia. Pero bueno, eso es todo por este episodio. Va a haber una segunda parte y esperemos que haya una tercera y cuarta y quinta parte más, porque la historia es tan amplia que podríamos hacer 1 trillón de episodios de 1 trillón de personajes distintos y hablar de 1000 cosas. Pero, pues, nada más eso. No se lo pierdan. Nos vemos. Sigan las redes, los canales. Peace out, motherfuckers.